En su recorrido por los caminos y localidades de nuestra provincia, estudiantes de comunicación social de la Universidad Estatal de Milagros llegaron a la parroquia Virgen de Fátima para conocer sus costumbres, sus sueños y realidades en el marco del proyecto de radiodifusión comunitaria UNEMI Conexión Comunitaria 2015. El objetivo de visitar cada localidad es ver la gastronomía, la historia, la cultura, costumbres, tradiciones que tiene cada pueblo, porque si bien es cierto, hay pueblos que son siempre marginados y no llevan esa originalidad, no tienen ese punto exacto donde diga esta parroquia es reconocida o este sector es reconocido, porque siempre están marginados y lo tienen a las personas como abandonados. No, nosotros también queremos rescatar algo que dentro de cada pueblo, dentro de cada comunidad existe algo muy interesante, como son su gente, son trabajadoras, son humildes, que salen de muy temprano al trabajo, al comercio. Realmente esta parroquia Virgen de Fátima es una parroquia que es de sacarse el sombrero. Ha venido trabajando mucho para que siga progresando como lo está haciendo de esta manera. Dime, Juanito, ¿cuál es la gastronomía? ¿Cuál es su principal fuente de ingresos del kilómetro 26? En cuanto a la gastronomía, donde podemos investigar, sabemos que existen el caldo de gallina criolla, es el plato típico de esta localidad. Existe también el bollo de pescado, siempre existe también en cuanto a lo que es el seco de pato. Varía entre los precios de $5 a $7. ¿Por qué? Porque vale la pena pagar esa cantidad de dinero, porque la delicia es total, es increíble. Yo les invito y le hago una invitación a todas las personas que nos ven, a todos los milagreños, a todas las personas que nos sintonizan, que nos sigan viendo, que sigan con nuestro apoyo, que nosotros estamos en diferentes lugares, no solamente en kilómetro 26, estaremos en diferentes partes para saber las costumbres y la gastronomía y las tradiciones que tiene cada uno de este sector. Y en cuanto al nivel económico es bastante bueno, bastante interesante. Virgen de Fátima, o el kilómetro 26, como se lo conoce, a este jirón de la patria, también es parte de la lucha alfarista. Uno de los pasos obligados de las tropas de Alfaro fue el Callejón Real, olvidado a su suerte, por lo que su gente aspira a que sea considerado como un patrimonio. Bueno, la historia data desde épocas de independencia mismo, de que era el único chaquiñán, era el único huasipungo, era el único camino de costumbre o camino de herradura, como solía llamarse en anteriores tiempos. Era el único nexo vial que existía en esa época, después de los accidentes geográficos naturales que son los afluentes pluviales, por ejemplo los ríos, ¿no? Por aquí entraba y salía provisiones a las pocas casas dispersas que existían en la montaña, que existían en los sectores apartados. Hablando, insisto, de los años de la historia de 1800 para adelante, ¿no? Evolucionando bastante para 1900, pues este era el callejón que seguía persistiendo. Más aún así, ya cuando fue... por cierto, debemos decir de la historia, ¿por qué? Porque por estos lados es por donde transitaron. No se olvide que el general Pedro J. Montero fue un hombre baluarte importante del general Eloy Alfaro, siendo su inmediato seguidor en cuanto se refiere al comando de las tropas liberales en aquella época. Habiendo sido Pedro J. Montero en la parroquia que lleva su nombre, su morada, su residencia, pues indudablemente era un camino de paso obligatorio del general Montero, inclusive, ¿no? Por ese lado. ¿A dónde lo llevaba este camino, ingeniero? Ya le voy a explicar. Este camino está llevándose desde el sur del país, desde el mismo Machala hasta el mismo Esmeraldas, con ramificaciones que tienen para ingresar a los interiores del país también, ¿no? Entonces es una base de la estructura importantísima de la conexión vial, que puede decirse en algún momento. Un camino estratégico en todo caso. Un camino estratégico, definitivamente. Y eso de la estrategia vale la pena mencionar porque, por decirlo menos, si hablábamos del general Montero, también anteriormente las tropas liberales en la época que se dio la batalla de independencia de Cone, no vamos a pensar que en esa época había carreteros como los que hoy tenemos. El Callejón Real, describe Amán, fue un paso estratégico de las tropas hacia Cone.
Definitivamente eso podemos avisorar ahora que comprendemos y siendo estudiosos de la historia pues sabemos de que la batalla de Cone por ejemplo se dio aquí justamente en Cone, ¿no? Yaguachi Viejo Cone, la primera batalla que abrió el sendero camino a la independencia definitiva que se selló finalmente el 24 de mayo de 1822 en las faldas del Pichincha, siendo esta la primera batalla, no habiendo caminos como los que hoy tenemos, era este el camino de trocha, el camino de herradura, el camino por donde las tropas liberales transitaron. No hablo exactamente que por aquí, sin embargo en el tramo que corresponde pues fue por estos lugares por donde transitaron las tropas liberales. ¿Qué se ha hecho en ese sentido para rescatar este lugar que por ende es histórico? Bueno, vemos que durante el pasar de los tiempos la situación ha ido cambiando. La juventud, las nuevas generaciones, pues poco se interesan de la cultura, por ende también hay funcionarios jóvenes que no conocen la historia de la comunidad y poco les interesa, ¿no? Porque deberíamos, por lo menos, este lugar ser considerado un escenario de la historia, un escenario importantísimo de orgullo, de rescate en cuanto a los valores históricos que debemos tener, como patrimonio cultural histórico debería ser. Lastimosamente no se conoce eso. Lamentablemente no se conoce y como le decía pues está muy echado a menos, sí sé y he estado inclusive en el lugar donde se realizó la batalla del Pichincha por ejemplo, en las faldas del Pichincha, el sector está considerado como un templo sagrado a la libertad, imagínense, el último lugar donde se selló la independencia, es un lugar sagrado de rememoranza, un lugar de actos castrenses para la fuerza uniformada, militares, fuerza aérea, marina, especialmente la artillería que cumplió un papel importante en esa época de la independencia. Si bien es cierto el último escenario donde se derramó la gota de nuestros héroes por la independencia del país es un templo sagrado a la libertad, ¿por qué Yaguachi Viejo Cone, donde fue la primera batalla, no está considerado dentro de ese proyecto? ¿Por qué el Callejón Real por donde se transitó en esa época para defender a Guayaquil? No se olvide que defendíamos a Guayaquil, que tanto los peruanos como los españoles querían a Guayaquil dominar. ¿Por qué? Porque era un emporio de riqueza y estratégico para toda Sudamérica. De tal manera que este callejón ahora con las políticas públicas que existen, que inclusive está dado para el hecho de rescatar el patrimonio cultural, debería ser tomado en consideración en algún proyecto del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como la historia relatada por Amán, existen muchas otras que el proyecto de radiodifusión comunitaria busca recopilarlas. Vicente Peso, Telemilagro.